hacer unas intervenciones, dando la palabra al profesor José Carlos Rovira. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación a estar en este acto de homenaje y de recuerdo al maestro Benito Varela Jácome. Cuando el amigo José Manuel González Arrán me invitó, lo primero que le dije es que posiblemente, y no era humildad, era realidad, había algunas personas que podían, en el campo del hispanoamericanismo español, que podían dar cuenta de muchas de las cosas de Benito Varela Jácome. Yo, a fin de cuentas, me integré en el grupo de Benito Varela Jácome procedente de las cátedras del Instituto de Bachillerato, donde estaba, procedente de una cátedra del Instituto de Bachillerato, allá por el año 86, y creo que empecé a entablar la relación en el año 88-89, con lo cual es menos tiempo que muchas personas que más autorizadamente podrían oír hablar que yo de más episodios. Yo, en cualquier caso, lo que sí que quiero es, estoy aquí para testimoniar lo que significa para mí, y creo que para un conjunto de personas que representan en alguna medida el hispanoamericanismo en nuestras universidades y desde luego el crecimiento del hispanoamericanismo en nuestras universidades en los últimos años. Creo que eso, o una parte importante de eso, como voy a intentar explicar rápidamente, se lo debemos a don Benito Varela Jácome. Yo recuerdo que el día 24 de octubre, cuando Javier Carro me llamó para decirme que había fallecido don Benito, me vinieron muchos recuerdos. Ahora haré referencia a alguno especial, pero sin excederme. Yo precisamente lo había recordado un mes antes en Santander, cuando yo estaba dejando la presidencia, al cumplir los años de mandato de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, que, como ustedes saben y ya ha recordado José Manuel, presidió desde el principio como presidente honorario don Benito Varela Jácome. Cuando Carlos me llamó y era sábado por la mañana, había fallecido el día anterior, uno intenta pasar revista a los recuerdos de una persona que ha tenido mucho que ver, al menos desde unos años, desde, ya he dicho, alrededor del 88, 89, que ha tenido que ver con uno mismo y con muchos colegas o con muchos amigos, porque a fin de cuentas a veces en la profesión hacemos de la amistad también uno de los sentidos de lo que estamos ejerciendo. Hay muchos recuerdos, casi una vez borgiano de Benito Varela Jácome. Benito Varela en la isla de Tabarca, ya por el 96, Benito Varela en el 92, en múltiples encuentros en aquel año, en el 92, Benito Varela muchas veces en Alicante, y otras veces en 2001, en un episodio que sí que quiero relatar porque va a dar cuenta de su generosidad. Y hay, desde luego, una última imagen del 2002 en La Coruña, cuando ya la realidad se difuminaba, se escapaba, y el coche de Teodosio Fernández nos condujo con tristeza en un regreso que, a fin de cuentas, fue una despedida, un regreso a Santiago. Pero, como ya he dicho, voy a intentar omitir casi totalmente los recuerdos y el tono personal, la intensidad emotiva que muchas veces tenemos en palabras privadas, para concentrarme en algo que quiere ser la importancia que este hombre, este gallego excepcional, tuvo para el desarrollo del hispanoamericanismo en España. Como ya he dicho, en 1992 se constituyó la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Era un impulso de Benito, era sobre todo un intento de superar la situación por la que yo diría que deambulaba mal, o que deambulaba con muchas dificultades, el hispanoamericanismo en nuestro país. Y esto por razones que sería muy largo de explicar, ¿no? Recuerdo otro maestro que una vez intentaba hacer una metáfora de lo que había pasado en España, en este país, durante muchos años, y decía que hubo un tiempo que una cosa que se llamaba cultura hispánica había puesto en nómina a casi todos los tontos que había encontrado para que fueran a predicar por América extrañas hispanidades. Y así nos había ido. Así nos había ido en unos años. Afortunadamente, en los años 70 surgieron otro tipo de esfuerzos. Antes incluso había personas que individualmente mantenían el tipo, pero yo quiero decir que precisamente en la formación de una persona como Benito Varela Jácome está lo antagónico a esa metáfora que he intentado representar con tontos que predican por ahí, no sabía muy bien qué.
Yo creo que Benito Varela Jacome es, por un lado, la trayectoria de una persona que vivió la enseñanza en todas sus facetas, vivió la enseñanza en colegios privados, sucesivas cátedras de institutos de bachillerato, como ya ha recordado José Manuel, pasos más o menos largos por la universidad, hasta la delegación de literatura hispanoamericana en 1977 en la Complutense, y solo en 1980 obtuvo la cátedra de Santiago. Tenía en esos momentos 61 años. Y lo que es importante es que en esos momentos tenía ya una amplia línea de reflexión y de publicaciones que lo sedimentaban indiscutiblemente, al margen de cualquier otra valoración, lo sedimentaban como un referente para espacios de la literatura, como se ha recordado, española, de la literatura gallega y también, como voy a seguir planteando, de la literatura hispanoamericana. Por eso yo creo que cuando se constituyó la asociación tuvimos claro que don Benito Varela, jubilado y emérito desde 1989, era quien debía presidir el nuevo proyecto y debía estar presente en el nuevo proyecto, y eso se intentó por muchas razones. Yo creo que siempre en estos casos hay razones personales para decidirlo, pero sabemos que en este caso, y sabemos que en todos los casos, hay también y tiene que haber razones junto a las personales, culturales y científicas. Y voy a introducir una breve reflexión, aunque sea de un campo concreto de saberes, que determina este último de razones. Se ha recordado, lo recordaba José Manuel González Serrán, un libro que considero esencial para nuestra formación. Se trata del Cuento Hispanoamericano Contemporáneo, que es una antología que don Benito Varela publicó, una antología con un amplio estudio, publicó en 1976. Hay varias personas, me consta que la profesora Frida Barrera, por ejemplo, ha escrito ya sobre ello, que han señalado la importancia que aquel material tenía, que apareciera sobre todo aquel material en España. Por un lado, porque siempre se identificaban los trabajos de don Benito Varela por la perspectiva crítica que establecía, y por otro, por el material que antologaba. En esa introducción del 76 están todos, o casi todos, los que significan la gran renovación de la literatura hispanoamericana que ha empezado, que se ha desarrollado en el siglo XX. Diríamos ese tercer o cuarto regreso de los galeones que determinó a partir de los años 70 la literatura en español. Y hay sobre todo un nuevo marco social de explicación del fenómeno que se estaba viviendo, es decir, en los años en los que se estaba viviendo el gran fenómeno de lo que se ha llamado el boom. En los años 60 Benito Varela estaba escribiendo sobre eso, y al mismo tiempo nos creaba una selección que todos hubiéramos querido hacer, una selección de textos que todos hubiéramos querido hacer en 1976. Yo recuerdo que leí allí el análisis, por ejemplo, de Casa Tomada de Julio Cortázar. Tantos han escrito después sobre Casa Tomada de Julio Cortázar que yo he llegado a decir en algún sitio, por favor, leeros lo que es un comentario de texto, porque don Benito Varela siempre entendió que comentar un texto era entender un texto en primer lugar y explicar. Y entonces, pues ante determinadas interpretaciones, y pongo este ejemplo como podría hablar de que allí hay un análisis de los funerales de la mamá grande de García Márquez absolutamente excepcional en la claridad didáctica y en el nivel de ideas que la lectura de Benito Varela producía. Yo creo que nos enseñó, y esto fue una de sus grandes lecciones, la posibilidad rigurosa de la didáctica, que es tarea del profesor, pero que además resulta riquísima cuando va unida a la inteligencia sensible del crítico, y su caso era esa unión de inteligencia sensible con capacidad didáctica. Hay un trabajo que yo he escrito sobre él ya, porque también, y tiene que ver con la segunda gran lección que voy a decir que Benito Varela nos transmitió a todos. En 1973 publica un trabajo amplio que es fundamental, Evolución de la novela hispanoamericana en el siglo XIX. Creo que en ese trabajo nos abrió a todos tantas puertas desconocidas. Yo he tenido que escribir hace unas semanas, en un homenaje a un querido maestro también, sobre las novelas de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando hablamos sobre novelas de la Inquisición, el primero que planteó el tema entre
nosotros, novelas de Inquisición en América Latina, en Hispanoamérica, fue Benito Varela, o las novelas de la ciudad, y creo que siempre tendremos que seguir reconociendo que aquel panorama abrió un conjunto de datos que no teníamos, de lecturas que no teníamos y que él había hecho. Creo que da un panorama ordenado de lo que llaman metagéneros temáticos, de Buenos Aires, novelas de piratas, de la bolsa, de la Inquisición, etc., que creo que en esos momentos, al menos entre nosotros, solamente algunas las había leído él y había que pedírselas a él cuando queríamos leerlas, porque algunas eran novelas difíciles de encontrar, ¿no? Yo creo que el siglo XIX y Benito Varela tiene que ver también con una realidad que yo creo que fue la otra lección. Quien había escrito tanto sobre doña Emilia Pardo Bazán, como ha recordado José Manuel, quien había aprendido tanto de naturalismo español, buscó y encontró, y esto lo ha analizado sobre idea de Teodosio Fernández, un naturalismo argentino en el que aparecían modelos, insisto, de los que nadie, ni en Latinoamérica ni en Argentina, se estaba ocupando en esos momentos. Creo que yo siempre afirmo que esa fue la tarea ejemplar: descubrir obras que nadie transitaba, crear nuevos panoramas de las mismas, penetrar en los textos con la minuciosa atención de quien había leído, en primer lugar, las obras de las que estaba hablando. Los incorporó a Natalia Aguirre, Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la Independencia, Rafael Delgado, La Calandria, el análisis de La Calandria es excepcional, Julián Martel, La Bolsa, tantos nombres que podía citarles y que en todo caso fueron la aportación de una lectura nueva. Y yo creo que esta era una de las características que siempre destacaré. El profesor de literatura, que es sobre todo lector de libros, de novelas olvidadas, también de novelas muy presentes, de lo reciente y de lo más antiguo, no es algo muy frecuente en tiempos de embustes curriculares. El lector paciente, entregado al texto, a su placer y su cansancio, es un tipo humano que no encontramos siempre, y yo he encontrado algunas personas así, pero lo encontré en Benito Varela, y era precisamente esa lectura individual de las obras la que le permitía trazar panoramas fundamentales, y porque había leído las obras y porque se había dedicado a pensar sobre ellas. De ahí siempre lo que ha sido importante también en su trayectoria científica y reflexiva, su afición por huir de lo transitado, lo que le ha permitido el establecimiento de nuevos capítulos y luego, como ya decía, el florecimiento y la presencia de nuevas obras. Un día me contaron, o viví yo, ya no lo sé, un suspiro melancólico de alguien que consideraba algunas veces que había perdido su juventud y casi su vida leyendo también todo aquello que era innecesario leer, perdiendo el tiempo leyendo aquello que era innecesario leer. Y además esto lo acompañaba un relato verbal de infancia en su autolongo, cuando iba a buscar agua al río, y una muchacha bellísima con un delantal lleno de fruta y un paso apresurado por delante de ella para recoger el agua y regresar a la casa, y regresar ya, infante, muy joven, a la lectura, a lo que a veces se le presentaba en este relato, en lo que era posiblemente una evocación real o el relato de un sueño, como una elevación de la vida. Y bueno, este es un episodio de un suspiro de las pocas veces que Benito Varela comunicaba ese estado de ánimo. Pero no cesaba, afirmó siempre la vida junto a la literatura, como sabemos. En la obra de don Benito Varela encontramos además, al margen de todo, una obra de una extensión absolutamente sorprendente, es decir, tenía tiempo no solo para corregir pruebas, sino para leer y para escribir. Y yo les podría decir que Sarmiento, José Mármol, Jorge Isaac, José Martí, Manuel Seno Gandía, Clorinda Mato de Turner, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Jorge Icaza, César Vallejo, Juan Rulfo, José de Zamalima, Ernesto Sábato, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, tienen estudios individualizados, y yo quiero decir que en muchos casos palabras que hay que seguir utilizando porque siempre había ideas, un conjunto de ideas muy importante detrás de estos trabajos. Yo creo que eso es lo que hace que
don Benito Varela representa un nuevo magisterio entre nosotros. Y yo creo que en ese sentido, pues, hicimos poco reconocimiento, yo creo que había que haber hecho más reconocimientos. También hay muchas otras razones y no quiero cansarles, pero les hablaré de otra de las grandes lecciones que yo creo que recibimos de don Benito Varela Jacome. Y eso es la coincidencia personal, además, sobre la que yo insisto mucho. Todos los años, insisto con la idea que les voy a contar, que es una de las ideas que yo creo que don Benito nos proporcionó, se lo cuento a los estudiantes y también incluso algunas veces a algunos colegas desmemoriados. Don Benito, como ya se ha dicho, se había formado en la literatura española, en la literatura universal, en la literatura gallega. Su tesis fue sobre doña Emilia Pardo Bazán. Hay un trabajo que, como se ha recordado aquí, es importantísimo. Y hay trabajos sobre Larra, sobre Galdós, sobre Clarín, sobre Tereda, también sobre autores contemporáneos, también sobre el siglo XX. Aquella perspectiva, como ya he dicho, le sirvió para trazar un nuevo panorama del romanticismo americano, releer el realismo y el costumbrismo de América y redescubrir un naturalismo argentino que no había sido frecuentado críticamente. Pues bien, la lección que nos enseñó muchas veces, la lección que nos estuvo dando siempre, y esto me parece muy importante porque es suyo, absolutamente suyo, es que no podía saber literatura hispanoamericana que no supiese literatura española. Lo que digo que es una enseñanza que deberían aprender muchos docentes. Pero junto a ella nos enseñó algo que es una segunda parte muy compartida. Hay de quien supiese solo literatura española y no conociese la hispanoamericana. Se estaría perdiendo una tradición imprescindible, un siglo XIX ya espléndido y desde luego un XX en el que la lengua desplazó la creatividad principal al otro lado del Atlántico. Bien, no voy a hablar de lo que ya han contado y ya se ha contado sobre los perfiles, diríamos, absolutamente amplios del conocimiento, del estudio, de la lectura, su papel en relación a la literatura universal, su formación de bachilleres y licenciados en ella, su afirmación en la literatura gallega, su afirmación crítica. Voy a contar solamente una experiencia que tiene que ver también con ese aspecto de generosidad de don Benito, y aquí voy a hablar de generosidad cultural y científica sobre todo. El año 2000, estaba yo en cuanto vicerrector de Nuevas Tecnologías en la Universidad de Alicante, al frente de un proyecto con el rector de mi universidad, un proyecto que hoy es una realidad muy consistente y que se llama Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La biblioteca en la que andábamos desde el año anterior, digamos que no tenía la querencia de algunas instituciones. Digamos también que la biblioteca de la Universidad de Alicante no era la de Harvard y que en ese año necesitábamos urgentemente primeras ediciones de obras fuera de derechos por un criterio de eficacia y de urgencia. Un día, don Benito me dijo que nos iríamos con las máquinas o con lo que fuera a Santiago. Dos licenciados muy jóvenes contratados por la biblioteca, David García Vergara, recuerdo, y Pedro Mendiola Oñate, vinieron aquí creo que hacia octubre de ese año. Trabajaron entre una semana y 10 días, no lo recuerdo ahora, incansablemente con don Benito, que les llevaba algunos libros de su casa, otros desde la biblioteca de la facultad, y por último los puso a trabajar en los últimos días en la Biblioteca América, con sus extraordinarios fondos. Más de un centenar de títulos de novelas decimonónicas bajaron del libro La realidad virtual durante aquellos días, pero además nos cedía todo lo que quisiéramos de lo que él mismo había escrito. Yo le puntualizaba que todo lo que nos pudiera ceder para no entrar en problemas con editoriales. Benito Varela insistió siempre que nos cedía todo lo que quisiéramos. En octubre de 2001 se inauguró un portal temático de la biblioteca llamado Novela Hispanoamericana del siglo XIX, Fondo Benito Varela Jacome. Yo ya no estaba al frente de aquel proyecto, pero organizamos un encuentro que era un pequeño homenaje a quien, entre tantas cosas, nos había desbloqueado uno de los crecimientos imprescindibles de la biblioteca. Veo ahora, o recuerdo ahora, a Benito Varela apurado pero divertido, con un ratón en la mano, al que inmediatamente calificó como ratón de biblioteca,
inaugurando aquel portal. Junto a Trinidad Barrera, Teodosio Fernández, Paco Tobar, Sonia Mataría, Eva Valcárcel, Carmen Alemán, Remedios Matáis y un centenar y pico de estudiantes a los que intentamos también en aquella ocasión presentar el significado de aquel profesor que daba nombre al portal. De su más reciente obra la publicaban revistas durante 20 años, desde 1977 hasta 1997. Hicimos también un volumen de papel cuidado por la profesora Eva Valcárcel como forma de testimoniar que no era virtual nuestro reconocimiento al maestro. En fin, podría contarles muchas más cosas. Podría contarles, por ejemplo, que cuando se puedan consultar los papeles de, a mí me inquieta porque lo conozco de alguna forma, los papeles del Ministerio de Educación de hace de los años 80 y pico, los informes, don Benito Varela tendrá mucho que ver con bastantes, ¿cómo se llamaban? No son habilitaciones, son idoneidades de esos años, ¿no? Y tendrá mucho que ver incluso por algunas peleas que recuerdo o que he conocido posteriormente que surgieron. Era una persona que estaba siempre preocupada por el profesorado joven, por la gente joven, eso parece que todos estamos de acuerdo. Era una persona que conmigo que tenía que ir con confianza de la complicidad, de saber también que yo me había integrado un poco más mayor a la universidad, procedente del bachillerato. Me reunía cuando anualmente venía por Alicante o cuando venía cada 2 o 3 años, cuando fuera, y comprobaba que la gente que me rodeaba y en la que confiaba no se había aún promocionado de alguna forma. En fin, esta es la historia que les quería contar. La concluiré diciendo que he intentado esbozar algunos perfiles de, como ya lo hemos dicho, insisto otra vez sobre ello, de un auténtico maestro, alguien que entró en nuestras vidas con la cordialidad, el humor contenido, la educación y sobre todo con la sabiduría que solo tienen los maestros. Con la mirada también, cuando la inteligencia, la ternura y una cierta picardía se juntaban en sus ojos, que comunicaban antes de hablar y a veces por eso mismo era innecesario que se hablase. Un día le pasó a Benito Varela seguro lo que a coronel Aureliano Buendía, cuando pensaba en el circo, se acercó al castaño y ya no encontró el recuerdo. Lo evoco ahora mismo comentando ese pasaje excepcional de esa novela que para él es tan querida. Pero lo importante es que, hablando de este personaje, amigo y maestro, que si él perdió aquel día el recuerdo, siga nuestra memoria como en esta